Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos para aquellos que nos estén escuchando en su momento adecuado que están recibiendo esta capacitación. Vamos a iniciar de acuerdo al programa de VIH y con la coordinación de epidemiología del hospital. Cada primero de diciembre celebramos el Día Mundial del SIDA con el lema actual del 2023 que lideren las comunidades. Es el lema que tenemos ahorita y celebramos el Día Mundial del SIDA y también para conmemorar y también pues para recordar a aquellos pacientes que han fallecido relacionados a esta enfermedad o a causas de esta enfermedad y pues que lucharon con su tratamiento y pues no pudieron o pudieron llevar una calidad de vida o tal vez no pudieron llevar algún seguimiento de una forma adecuada y pues todos aquellos pacientes pues les hacemos una conmemoración cada año y vamos de acuerdo a esta capacitación. Bueno, el tema es manejo de pacientes con VIH en hospitalización. Me presento, yo soy el licenciado en enfermería Franco Esteban Argüello Herrera, yo soy responsable jurisdiccional de la red TAES de enfermería, que es el tratamiento acortado estrictamente supervisado en los pacientes de micobacteriosis y estamos a cargo y también apoyo a pacientes de enfermedades respiratorias, asma EPOC y apoyo a epidemiología, también apoyo al programa de VIH, que es ahorita que en el tema que les vamos a orientar, un tema muy importante, una enfermedad en la cual pues no tiene punto final, es un seguimiento y es una meta que tenemos por parte del sector salud, dar un mejor manejo a todo este tipo de pacientes y más ahorita a ustedes que pues se encuentran en contacto directo como área operativa en cualquier servicio que se encuentren desde un primer nivel, segundo nivel o tercer nivel de atención. Este tema es relacionado más que nada a un protocolos o seguimiento a ustedes que tienen que hacer cuando tienen un caso probable o un caso confirmatorio, el manejo que se tiene que relacionar y la protección que tienen que tener ustedes y si tienen algún accidente laboral con este tipo de situaciones relacionado a esta enfermedad. Iniciar con la capacitación. Si quieren anotar sus preguntas en alguna libreta, en alguna hoja, se les va a compartir de igual manera la presentación para que la revisen. Bueno, pues vamos a iniciar de acuerdo a un poquito de vigilancia epidemiológica, de panorama epidemiológica de cómo estamos nosotros en el país. Casos de VIH y casos de SIDA por año. Desde 1983 hasta el 2019, de acuerdo al corte y a la fuente del Registro Nacional de Casos de VIH y SIDA, y cierre del 2019, de acuerdo a la Dirección General de Epidemiología de Secretaría de Salud, se observan son dos parámetros, dos colores, es el serotipo VIH y el SIDA. El SIDA es de color azul y el serotipo VIH es de color naranja. Y bueno, pues aquí vemos cómo está el panorama. Aquí pues podemos observar desde 1983 cómo se encuentra los diagnósticos o cómo ha iniciado, quiero pensar aquí aproximadamente en 1983, los primeros casos de SIDA. Y pues aumentan considerablemente hasta 1991, donde se ven casos de SIDA y ya se ve pintado un poco color aproximadamente de casos serotipos a VIH. Aquí pues tenemos un aumento muy bajo, aproximadamente en el año 1993 de casos de VIH, pero si van viendo las barras por año, vemos que desde 1997, 98, ya se empieza a ver un aumento más caracterizado de acuerdo a los casos de VIH. Pero si ya empiezan a ver por cada año, y si nos vamos aproximadamente a la barra, que es aproximadamente el año 2013, ya se considera un equilibrio de acuerdo a los casos de serotipos con VIH y los casos con SIDA. Aquí ya hay un equilibrio de que se ha encontrado y ha disminuido
la tasa de casos de SIDA y ha aumentado los casos de VIH. Y ya si nos vamos hasta el 2017 y hasta el 2019, arrebasa los casos de VIH a los casos de SIDA. Esto simple razón y simple hecho de acuerdo pues a la actualización que tenemos bueno, y que como vemos el seguimiento de acuerdo al 2017-2019, vemos el comparativo y es donde tenemos un impacto favorable de acuerdo a la salud pública, donde anteriormente pues no se tenían pruebas de diagnóstico de acceso rápido y tampoco se tenían tratamientos de acceso rápido como los tenemos ahora, y que en el cual pues es de total importancia que antes encontrábamos a los pacientes ya con el síndrome que es el SIDA y pues ya encontramos a los pacientes en una situación pues lamentablemente pues baja en el estado de salud y no podíamos ni hacer nada porque pues no tenemos ni tratamientos de alto impacto. Lo que hoy tenemos en día, un 2023, tenemos pruebas rápidas de acceso rápido, tanto en el tratamiento antirretroviral, tenemos tratamiento efectivo y tratamiento a la mano, donde pues ha aumentado los casos de VIH porque se han diagnosticado en tiempo y forma. Esto quiere decir que es bueno porque se ha hecho una búsqueda intencionada y se han encontrado más casos. Si ven, pues claramente encontrábamos antes menos de 2.500 casos y ahorita vamos más arriba de 17.500 casos por año. Pero pues más de esos 17.500 casos por año, pues vamos más a casos de VIH. Pero es importante recalcar que son casos que se encuentran en tiempo y forma, que se encuentran en primo infección y que se puede dar un tratamiento en tiempo y poder evitar que lleguen al SIDA. Y el cual el paciente puede tener una calidad de vida naturalmente normal como cualquier persona sana. Y esta es la importancia de la prevención, la promoción, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento que tenemos con los pacientes de. Bueno, aquí tenemos la cascada de continuo de la atención del VIH en México 2021. Tenemos aquí que nos dice que cada 7 de 10 personas están viviendo con VIH que han sido diagnosticadas. Esto es muy importante. Nos dice que 6 de cada 10 personas viviendo con VIH se encuentran en tratamiento antirretroviral. La mitad, nos dice 5 de 10 personas están viviendo con VIH y se encuentran con supresión viral, que es lo más importante. Si vemos, pues hay una disminución también de acuerdo a la situación de cada 10 personas y nos dice que se estima en 360,000 personas viviendo con VIH aproximadamente y tenemos una meta en el 2030 o aproximadamente que vamos para allá. Nos dice que es 95, 90, 86. El 95% de las personas que están viviendo con VIH conocen su estado serológico. El 90% de las personas que están viviendo con VIH están en terapia antirretroviral y el 86% de las personas viviendo con VIH han alcanzado la supresión viral. O sea, pues lo principal, pues más que nada es el diagnóstico, que es tal vez algo que lo estamos considerando de una forma favorable, pero el seguimiento es lo que tal vez nos está atorando un poquito y estamos batallando más. Vamos a continuar con esta otra gráfica. Aquí nos dice de acuerdo a los servicios de salud del 2021, la meta 95, 95, 95, nos dice que el 67% personas conocen su estado serológico. El 92% de personas que conocen su estado serológico en tratamiento antirretroviral y el 89% de personas están en tratamiento con supresión viral. ¿Sale? Esto pues es muy, muy importante recalcar cómo estamos de acuerdo a la vigilancia epidemiológica y el seguimiento de casos. Esta es una cascada continua por sexo, igual hasta al año 2021. Véanse muy importante cómo estamos en hombres y mujeres, de acuerdo al sexo, de acuerdo al diagnóstico, de acuerdo al tratamiento y de acuerdo a la supresión viral. Aquí pues tenemos el 95, que es el que ya mencionado anteriormente, es el diagnóstico. Aquí pues, ¿qué tenemos? En hombres ese es el 67% diagnosticados y en mujeres el 64% diagnosticados. Ahora nos vamos a la siguiente, el TAR, que es el tratamiento antirretroviral. Aquí lo ideal es que de esos 67% hombres, lo ideal sería el 61% de hombres estén en tratamiento antirretroviral, pero pues aquí solamente tenemos el 61%. ¿Qué nos quiere decir esto? Que diagnosticamos el 67% de hombres
pero solamente el 61% se iniciaron su tratamiento antirretroviral, queriendo decir que tenemos el 6% de pacientes que se diagnosticaron y que conocen su tratamiento, pero no están en tratamiento, lo abandonaron o claramente no quisieron acudir a sus unidades de atención. Y pues en mujeres se diagnosticaron el 64%, en mujeres un 61% inició tratamiento antirretroviral igual, un poco menos, un 3% que están que saben que tienen el diagnóstico o la enfermedad, pero no están en tratamiento. Y la supresión viral, lo ideal es que fuera la supresión viral de acuerdo al TAR, que es el tratamiento. Pero pues aquí también baja en los hombres que iniciaron tratamiento antirretroviral, que es el 61%, disminuyó al 54%. Y las mujeres que iniciaron su tratamiento antirretroviral, que son 61, bajó al 55%. Esto pues, ¿qué nos quiere decir? Que estos pacientes dos probabilidades en algún momento terminaron o abandonaron su tratamiento antirretroviral o tuvieron alguna defunción. Pero lo más probable o el índice más probable en estos casos es que hayan abandonado su tratamiento, que se hayan sentido mejor o pues por no concientización que abandonaron el tratamiento y pues no alcanzaron a llegar a la supresión viral en esta situación de acuerdo a los tratamientos, que es la meta: 95 diagnosticados, 90% con tratamiento antirretroviral y 86% con... Bueno, pues esto es una situación epidemiológica para no dormirlos tantos de acuerdo puro a numérico. Aquí pues tenemos que el 37.9 millones de personas vivían con el VIH, 2.5 millones de personas tenían acceso a terapia antirretroviral al cierre de junio del 2019. 74.9 millones de personas contrajeron la infección desde que comenzó la epidemia al cierre de 2018. Y vámonos a más abajo. Desde el pico alcanzado en el año de 2004, los casos de defunciones relacionados con el SIDA han reducido en más del 56%. Este es muy importante porque pues es lo que más queremos, reducir la mortalidad de esta enfermedad, que es lo más importante. Si recordamos la primera gráfica que les mostré desde los años 80 hasta el 2019, cómo teníamos casos de SIDA y pocos casos de SIDA, pero pues no teníamos el material, no teníamos los recursos materiales, los recursos humanos para poder enfocarnos a este programa de VIH. Y ahorita pues tenemos un 56% reducido a las defunciones. Todavía se encuentran defunciones, todavía tenemos defunciones por SIDA, pero pues hay una reducción muy importante en esta enfermedad. Bueno, vamos a revisar la historia natural del VIH-Sida. Vamos a observar desde la semana 0 hasta los años. Bueno, aquí vamos a ver cómo se encuentra la primoinfección, que es desde que se tiene el contacto con el humano, cómo tenemos desde la semana 0, cómo aumenta la primoinfección, que es la carga viral. Si se enfoca en la carga viral, que es el color verde, aquí tenemos cómo aumenta aproximadamente a 1100 de acuerdo a su carga viral, que empieza un aumento muy considerable y pues empieza a reducir, si se fijan, aproximadamente a 400 de acuerdo a la situación de su carga viral, aproximadamente en la semana 12. Y vemos lo que viene siendo los CD4, aumentan los CD4, que aquí pues es nuestro estado inmunológico, cómo se encuentran nuestros pacientes, cómo inicia, que los CD4 nos dice que son los linfocitos, que son un tipo de glóbulos blancos, que son pues más que nada los que nos protegen y es los que nos pegan prácticamente en los pacientes con VIH. Aquí los CD4 también es el color rojo, hay un aumento y también hay un descenso aproximadamente en la semana 9 y posteriormente los CD4 suben un poco en la semana 12, posteriormente empiezan a bajar. Empiezan a bajar desde la semana 9, semana 12 y posteriormente pues inicia el año 1, año 2, año 3, inicia un descenso de los CD4 porque pues prácticamente es su estado inmunológico y es donde inician las enfermedades oportunistas, es donde empiezan pues también
las situaciones donde empiezan enfermedades asociadas a infecciones respiratorias agudas, infecciones de transmisión sexual, infecciones como bacterianas que implementa mucho el SIDA, infecciones que se encuentran muy vulnerables en nuestros pacientes con SIDA de acuerdo a nuestro estado inmunológico. ¿Por qué baja la carga viral? Porque el paciente se encuentra tan bajo de su CD4 que ya no alcanza a detectar cualquier otro diagnóstico, cualquier otra bacteria, que tanto los glóbulos blancos no empiezan a atacar cualquier otro tipo de microorganismos y por lo cual se encuentran muy vulnerables. Y pues tenemos el cultivo viral, que es el de código amarillo, que es el síndrome retroviral agudo de alta diseminación viral, donde está proliferando en los órganos y en los órganos linfáticos. Y pues aquí hay un aumento aproximadamente en la semana 3 y de ahí baja hasta la semana de una forma considerable a la semana 12 y se mantiene en 1, 2, 3, 4 hasta los 9 años hasta llegar a su muerte. Esta es la historia natural del VIH. Esta es una presentación muy importante donde pues vemos cómo podemos nosotros diagnosticar en tiempo y forma, cómo podemos darle un seguimiento a enfermedades oportunistas, ver en qué año se encuentra nuestro paciente también con el periodo de la historia natural de la enfermedad con VIH-Sida. Si tenemos un paciente que tiene aproximadamente 7, 8 años con el diagnóstico y que no se ha tratado, pues ver también cómo va a tener su CD4, porque vamos a encontrar un paciente que se va a encontrar pues bajo. Más importante, nos dice que el virus de la inmunodeficiencia humana es un lentivirus de la familia Retroviridae que tiene un periodo de incubación prolongado, existiendo dos tipos del VIH llamado VIH-1 y VIH-2. El primero corresponde al descubrimiento originalmente el más virulento, que es el VIH-1, y es el causante de la mayoría de las infecciones del VIH. El VIH-2, que es el que es un poquito más exclusivamente de países de África Occidental, en el cual nosotros podemos conllevar más esta enfermedad, que es pues el que tenemos circulando ahorita en nuestro alrededor, y se considera una persona cero positiva VIH aquella persona que presenta dos resultados de prueba de tamizaje de anticuerpos positivos y pruebas suplementarias positivas, incluyendo personas asintomáticas, que niegue práctica de riesgo. Ahora, esto es muy importante, el modo de transmisión, quiero que ustedes lo revisen bien, el modo de transmisión del virus, del VIH. Porque pues en veces tenemos el riesgo y la exposición nosotros como personal de salud, como estamos en esta situación de que pues tenemos el contacto, de que creen que todavía existe mucho la discriminación y se juzga a los pacientes porque los saludan, porque los abrazan, porque hablan con ellos y creen que ya se contagiaron de VIH. Hay que ver el método de cómo está, y ahorita vamos a ver un análisis ustedes también para que tengan la alta exposición y una concientización de ver cuando tengan una exposición ante una picadura, un pinchazo, o algún riesgo que tengan como personal de salud, y ver el riesgo que tienen ustedes como personal de salud, como personal operativo. Aquí nos dice principal: relaciones sexuales de acuerdo al modo de transmisión, vaginales y anales. Transmisión vertical, que es de madre a hijo. Aguja y jeringa, usuario de drogas, personal de salud, confusión cutánea con 0.3% de riesgo. Y transfusiones de sangre, que pues aquí ya es contacto directo cuando se está haciendo una transfusión sanguínea de acuerdo a un paciente con VIH a un paciente sano. ¿Sale? Pero nosotros nos vamos a enfocar ahorita en la importancia que es aguja y jeringa. Ustedes que están en servicios de hospitalización, en servicios donde tenemos a pacientes desde el pacientes de 0 edad hasta pacientes que se encuentran en su edad avanzada, donde podemos cualquier paciente es de riesgo, ¿sale? ¿Cuáles son los líquidos que transmiten el VIH? Sangre, semen, líquido preseminal, secreciones vaginales y rectales y leche materna. Ahorita pues nos vamos a enfocar nosotros como personal de salud y el riesgo que estamos atendiendo a población es en sangre. Bueno, pues vamos a ver aquí de acuerdo a nuestros estadios de la estadificación clínica de VIH, son 4, ¿sale? Que nos dice asintomático, que es la primera, que es el estadio 1 de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. El 2 son cuando tenemos síntomas leves, el 3 síntomas avanzados y el 4 síntomas graves, que es cuando tenemos una clasificación como estamos. Ahora, ¿quién debe hacerse una prueba de VIH que tenga factor de riesgo? ¿Ok?
Toda paciente que tiene vida sexual activa es fundamental realizarle una prueba rápida de VIH, aunque tengan una sola pareja. Son pacientes que se encuentran vulnerables, se tienen cualquier situación en los cuales que dicen o desconocen que no tienen alguna otra pareja, pero aún así ya se encuentran con una vida sexual activa, por lo cual todos nos debemos considerar para realizar un examen general, por lo menos anual, una prueba rápida. Los grupos de población por clave: hombres que tienen sexo con hombres, personas trabajadoras y trabajadores sexuales y sus clientes, personas trans, personas gay, personas que se inyectan drogas intravenosas. Son personas y población de grupos de riesgo donde son pacientes que encontramos más el VIH de acuerdo a su situación y a sus prácticas y su situación activa que tienen. Cada paciente que encontramos tiene alguna situación de riesgo que son estas, en las cuales pues aumenta más el virus. Malas condiciones clínicas y situaciones específicas. Tenemos también estas otras: mujeres que reciben atención en edad clínica, víctimas de violencia sexual, mujeres embarazadas, personas con diagnóstico de algunas otras infecciones de transmisión sexual, personas con tuberculosis, personas con síndrome retroviral agudo, pareja con una persona que vive con VIH, también personas con historia de transfusión sanguínea, también hijas o hijos de mujeres con VIH son pacientes también que los cuales pueden estar en riesgo. Personas que tengan o hayan tenido accidentes con material punzocortante, que es en lo cual nosotros podíamos entrar como personal de salud, contaminados de sangre o secreciones, donadores de sangre, tejidos u órganos, leche materna y células germinales. Ahora, en todo paciente, esto es muy importante, en todo paciente con VIH hay que buscar infecciones de transmisión sexual, ITS. Y en todo paciente con infecciones de transmisión sexual, ITS, hay que buscar VIH, porque en veces llegan a nuestro hospital pacientes con muchas ITS o muchas infecciones de transmisión sexual muy frecuentes y se les está dando tratamiento y pues probablemente se curan, pero nuevamente empiezan con tratamiento, empiezan con infecciones, y pues hay que sospechar también siempre en infecciones de transmisión sexual, aparte del VIH, que probablemente tenga un VIH o viceversa. A los pacientes con VIH hay que buscarles también sus infecciones de transmisión. Aquí tenemos esta presentación que es muy importante. Esta es de acuerdo a la transmisión de cada 10.000 estimados. Aquí vemos la área parental, de acuerdo a la exposición. Pues fíjense, aquí tenemos 9.250 exposiciones por transfusión. El riesgo que aumenta mucho por la transfusión sanguínea es muy importante. De acuerdo a la usuarios de drogas también, que tenemos un 63. Y vamos a lo sexual. Nos dice que aquellas personas que tienen una recepción anal, 138 exposiciones, es un aumento muy considerable. Un paciente insertivo anal baja a un 11% y un receptivo pene-vagina baja a un 8%. Pero si se fijan, si ven el 138 de recepción anal, el receptor anal es un aumento considerable para la estimación de contraer el VIH, ¿sale? Y pues tenemos aquí también el oral, no se encuentra alguna estimación tanto perceptivo como insertivo, y pues lo que sí tenemos, cómo se considera de acuerdo a la transmisión vertical, que es madre-hijo, es el 2.260 de acuerdo a las exposiciones por cada 10.000. Vemos de la total importancia cómo estamos aquí en esta situación de este numérico, y tenemos la percusión de acuerdo a la picadora, que es el 23%, que faltó comentarles, un 23 de cada 100.000, de cada 10.000. Afecta mayoritariamente a grupos específicos de población: hombres que tienen sexo con hombres, usuarios de drogas intravenosas, población vinculada al trabajo. Bueno, el diagnóstico. Si todos sabemos diagnosticar VIH, principalmente pues es el clínico,
son las definiciones operacionales, es el clínico epidemiológico de ver cómo está este paciente, qué signos y síntomas tiene este paciente. Empiezan pacientes pues con signos y síntomas muy generales que pues ahorita la situación de vigilancia epidemiológica con COVID, con pacientes con fiebre, pacientes con diarrea, pacientes con situaciones pues puede ser cualquier enfermedad, en lo cual pues hay que hacer una pesquisa más importante con este tipo de pacientes porque pues inicia una pérdida de peso muy importante, empiezan infecciones de transmisión sexual, empiezan enfermedades asociadas, que es lo que les comentaba en las presentaciones anteriores, que son enfermedades oportunistas que se presentan en estos pacientes. Empiezan pacientes con tuberculosis, pacientes con neumonía, pacientes con infecciones virales respiratorias, pacientes con ITS que son con mucha frecuencia, los CD4 que empieza a bajar. Entonces, pues el diagnóstico de la infección por VIH se realiza principalmente por métodos indirectos, demostrando la presencia de anticuerpos contra el VIH. La presencia de anticuerpos es consecuencia de la respuesta humoral de la persona. Ahora, ¿cómo vamos a diagnosticar al paciente? Ustedes tienen un paciente probable de VIH o un paciente ya con VIH. Pero pues ustedes tienen que tener el conocimiento cómo van a diagnosticar a este paciente con VIH. Principalmente nosotros tenemos en nuestro primer nivel de atención que son en las unidades clínicas, en las famosas UMAPs. Tenemos en los CAICES, tenemos en los CESAS y tenemos en los hospitales comunitarios y hospitales generales las pruebas ELISAs de tercera y cuarta generación. Las pruebas de cuarta generación son las que tienen ustedes en sus laboratorios donde se hace una toma de sangre y se lleva al laboratorio. Y tenemos ahorita en el 2023, tenemos nuestras pruebas rápidas para VIH cuarta generación. ¿Sale? Estas pruebas son muy importantes porque tenemos un tiempo aproximadamente, si bien recuerdo, es un tiempo determinado si una persona que se infectó o tuvo un contacto con un paciente que tiene VIH y le realizamos la prueba posteriormente a los 15 días, podemos tener ya un diagnóstico confirmatorio, un diagnóstico reactivo de acuerdo a la prueba que tiene mucha especificidad. Entonces, una prueba de cuarta generación nos puede dar un diagnóstico aproximadamente del día 15 del día 12 al día 22, ya podemos tener un diagnóstico. Ya a veces no nos podemos esperar hasta los 3 meses, 6 meses para tener un resultado. Ahorita estas pruebas nos dan un resultado muy, muy específico y también para no tener al paciente esperando su resultado. Tenemos el resultado, el diagnóstico o laboratorio, Western Blot, que se manda a lo que viene siendo laboratorio estatal. Y pues aquí pues tenemos un resultado más específico también para determinar cómo está más la situación del paciente. Tarda aproximadamente de 4 a 9 semanas el resultado del Western Blot. Por lo regular son 4 semanas. Y tenemos nuestra carga viral. La carga viral se hace únicamente en unos capacits que tenemos en Secretaría de Salud. Y aquí se hace pues es de una situación molecular y aproximadamente si tenemos un paciente que esté en riesgo y que tuvo el contacto con un paciente de VIH y queremos saber cómo está, en la carga viral a los 9 días podemos detectar si ya tiene el paciente el virus. Es una carga viral muy específica. Estas son muy recomendables, pues aquí determinamos si el paciente está positivo o no está positivo también, lo cual los hace únicamente pues el Capacit. Ahorita les voy a explicar un poquito sobre los Capacits, pero pues nosotros nos enfocamos más en la ELISA o en el Western Blot. ¿Sale? De cajón se hace prueba ELISA por parte de nosotros y el confirmatorio, el Western Blot, en lo que le damos seguimiento al Capacit, ellos le hacen su carga viral. Por lo regular, se le terminan haciendo las 3 pruebas a los pacientes. Lo importante es no dejar al paciente a un lado, porque hemos escuchado por ahí en unidades personal de salud que le dice a los pacientes que tuvieron una prueba rápida, no reactiva o inválida,
y le hicieron otra prueba y salió inválida o el paciente dijo que tuvo contacto de riesgo con un paciente de VIH y no saben para cuándo darle su resultado. Les dicen que vengan hasta en 6 meses, cuando ahorita pues el paciente se tiene que hacer una referencia y un seguimiento de y bueno, pues el tamizaje principalmente, que es la consejería. Recuerden que tenemos un formato para realizar su llenado de cuestionario al paciente, que es el firmar el consentimiento informado que está de acuerdo que se le está realizando la prueba. Y en menores de edad, recordar, tiene que haber un tutor siempre. Padre o madre o tutor tiene que estar al pendiente para realizarle una prueba en estos casos si se está haciendo el tamizaje. Y también pues tenemos la realización de pruebas rápidas, que es la simple o la dual. Aquí tenemos en la simple pues nos detecta solamente y únicamente VIH, y en la dual nos detecta sífilis y VIH. Entonces aquí observan en las pruebas son cuadritos. Aquí tenemos dos casos o tenemos dos pruebas, que es en positivo, es cuando se pintan dos rayitas en la letra C y en la letra T. Tenemos un negativo que únicamente y exclusivamente se pinta en la letra C. Y inválido es cuando no se pinta ninguna rayita o únicamente se pinta en la letra T. Hay que repetir nuevamente la prueba. Si existe duda, mandar al paciente a una prueba de laboratorio, a su hospital, o si existe seguimiento, un paciente embarazada, un paciente que es más de riesgo, mandarlo al seguimiento a Capacits. Simplemente nosotros otorgar el seguimiento de este paciente para que tenga un diagnóstico verídico o real, por si también hay alguna falla en este tipo de pruebas. Las pruebas son aproximadamente un 98 o un 99% de especificidad, tienen mucha confidencialidad en las pruebas. Y aquí tenemos una prueba para los que han realizado pruebas rápidas. Pues aquí tenemos, es una gota de sangre, y posteriormente es una gota de buffer, aproximadamente, también dependiendo de la prueba que tengamos. Ahorita en las de cuarta generación se les ponen aproximadamente una gota y media o a 2 gotas, dependiendo, y se corre aproximadamente de 10 a 15 minutos, es donde nos da un resultado. En algunas pruebas pues nos da un poquito menos el tiempo, pero pues es una prueba rápida. 90% que es la búsqueda intencionada del diagnóstico oportuno. 90% de las personas que viven con VIH conozcan su estado de serología. 90 de las personas diagnosticadas que reciban terapia antirretroviral continua. 90% de las personas que reciben terapia antirretroviral tengan una supresión viral. Y esto es una meta aproximadamente hasta el 2000. Bueno, y aquí vamos a continuar. La bioseguridad. Nos dice que las medidas de bioseguridad para la atención del paciente con VIH-Sida en el hospital. Sale, esto es de acuerdo, ustedes pueden leerlo, de acuerdo a la bibliografía. Tenemos una guía de enfermería en atención de las personas con VIH, y es las medidas que ustedes tienen de conocimiento por cualquier caso, protocolo o accidente que tengan con los pacientes. Y esto es que nos dice que son precauciones basadas en la transmisión, que nos dice que son conjuntos de medidas que ustedes pueden tener específicas destinadas a reducir el riesgo de la transmisión de infecciones en pacientes o visitantes o trabajadores de la salud dentro del mismo ámbito hospitalario, que nos cuenta lo principalmente: precaución por contacto, precaución por gota y precaución por vía aérea. Ahora, nosotros, ¿cómo vamos a decir qué entra en cada precaución, o qué diagnóstico entra, o qué van a hacer ustedes como protocolo? Bueno, la precaución por contacto nos dice que se puede llevar a un cuarto privado, que es en un aislado o compartido. También se puede considerar, también de acuerdo al médico cómo ve al paciente. Siempre tiene que haber su lavado de manos, uso de guantes, uso de cubrebocas. Se considera una bata no estéril, uso de lentes o gogle, y mantener la puerta cerrada y ventanas abiertas. Y pues aquí pues tienen que tener sus contenedores exclusivos del paciente también, su transporte limitado también del paciente. Y pues aquí tenemos hospitalizar a los pacientes con el mismo diagnóstico de patologías similares o transmitidas por contacto, por ejemplo, SIDA. Aquí en una precaución o aislamiento por contacto entre el diagnóstico de SIDA, hepatitis viral, infecciones por tejidos blandos, sarcomas, diarreas. Esto entra de acuerdo a la citación, pero cabe recalcar: si llega un paciente con ustedes que es un probable VIH, no saben también ese paciente cómo entra con algunas otras enfermedades oportunistas, o un paciente que les diga: sabes que tengo VIH,
es la consideración de ustedes de cómo ven al paciente, porque pues tenemos un paciente en riesgo que es de VIH, pues tenemos un ámbito a las infecciones hospitalarias. Actualmente pues lo exponemos más al paciente también, es para seguridad también del paciente, por eso en veces muchos los mandan a lo que viene siendo a los cuartos privados o lo que viene siendo a los aislados, dependiendo de la situación. Como vean, por lo regular siempre se mandan a los aislados para evitar este tipo de pacientes, por si tienen alguna enfermedad oportunista, si tienen infecciones respiratorias agudas, si tienen tuberculosis, más aparte el VIH. Aquí tenemos las precauciones o aislamiento por gota. Igual un paciente aquí sí pues es con un aislado, con una mascarilla, un lavado de manos, uso de guantes, uso de lentes, uso de una bata no estéril, mantener la puerta cerrada. ¿Qué pacientes entran aquí? Neumonía, meningoencefalitis, sinusitis, encefalitis, otitis, entre otras. Precauciones o aislamiento por vía aérea. Bueno, aquí son un poquito más específicas de acuerdo a la situación. Por ejemplo, cuando entró COVID, aquí tenemos pues que tener una situación individual, que sería lo ideal, o pues cuando se hizo el covitario o se hizo pues más que nada el área de pacientes con COVID y pues pacientes con el mismo diagnóstico. Y pues igual aquí sí, pues ya se recomienda la mascarilla de alta eficiencia, que es la mascarilla N95, lavado de manos, uso de guantes, gogles, lentes, bata, no estéril, transporte limitado de pacientes. Y aquí pues, ¿qué entra aquí? Sarampión, varicela, tuberculosis pulmonar, rubiola e influenza. Y pues entre otras también como el COVID, que pues ahorita el diagnóstico está, que tuvimos la pandemia en el 2020. Y pues por eso misma situación, esto es a precauciones de ustedes, consideraciones de ustedes, de acuerdo a sus servicios, de acuerdo a su infectólogo, de acuerdo a su epidemiólogo, de acuerdo a su médico que está a cargo del área, que puede considerar de acuerdo también a las necesidades del servicio, porque también no tenemos todos los aislados disponibles, no tenemos todas las camas disponibles, no tenemos una disposición tampoco de material o equipo para poder disponer a cada diagnóstico de paciente y mejorarlo en su cama para que sería lo ideal, pero pues es una cosa que pueden considerar. Esto se los voy a hablar de una forma rápida porque es que se llevó una práctica con los pacientes. La guía, ¿por qué? Porque los pacientes de hemodiálisis, ¿cuál es su situación con ellos? Ahorita en Secretaría de Salud no tenemos servicios para el área de hemodiálisis, pero pues que quede concreto el servicio que aplica para todos ustedes, porque es contacto de sangre. Si están en el servicio de pediatría, si están en el servicio de tococirugía, si están en el servicio de quirófanos, en área de cirugía, medicina interna, servicios donde tienen el contacto directo por paciente con sangre. Sale tanto algún procedimiento que realicen ustedes, esto pues les puede tener alguna situación a ustedes que les termine afectando, ¿sale? Pero este es ellos tengan una idea que los pacientes que tengan VIH que pasan al área de hemodiálisis bajo tratamiento, estos pacientes siempre tienen que ser tratados. Esto se los voy a hablar a grandes rasgos. Pacientes, un ejemplo, un paciente que está en el área de hemodiálisis, tienen que haber pacientes y máquinas para hemodiálisis, es única y exclusivamente para ellos. Porque pues es una situación de sangre continua donde hay una hemodiálisis, donde tienen pacientes en los cuales pues todos tienen la misma función, pero en este caso pues para evitar y ir un aislamiento de este tipo. Y pues todos estos tipos de pacientes con el área de hemodiálisis es un ejemplo en los cuales les puede servir a ustedes. Todo paciente nuevo que llega al área de hemodiálisis siempre se le hace su carga viral, su prueba de hepatitis C, su prueba de hepatitis B, su prueba de sífilis, su prueba de VIH, sus pruebas y ver que estén vacunados. Esto para evitar también algún riesgo de infección a aquellos pacientes que se están hemodializando y también al personal de salud, los cuales están en riesgo cuando hacen conexiones en catéter Majurcar o cuando hacen injertos y hacen la conexión, la exposición que tienen, que cabe claro, ya les comenté la exposición y los medios de transmisión, el riesgo mínimo que tiene un personal de salud ante una punción de alguna, ¿sale? Entonces pues vamos a seguir. Claramente en la hemodiálisis ellos tienen accesos vasculares que también ustedes pueden tener, por ejemplo el acceso vascular, que es el catéter Majurcar, que es donde pues tienen una conexión. Ellos me explicaban que tienen una exposición más a la hora de conectar en sangre y una salpicadura más,
cuando hacen una conexión. Tienen el catéter venoso central. Ustedes cuando tienen un paciente con un catéter venoso central de 2 lúmenes, 3 lúmenes en el aspecto tanto en pacientes pediátricos como en pacientes adultos, ustedes hacen toma de sangre también para si se les solicitase un procedimiento de toma de sangre. Y esa es una exposición y un riesgo para ustedes. Ellos utilizan la FAP, la fístula, el injerto, que después es ellos también, esa es una exposición, pero el último es el mismo, son los mismos riesgos que existen porque son procedimientos igual que ustedes hacen cuando ponen también una venoclisis, son procedimientos que realizan ustedes también, realizar un procedimiento que comprometa la incisión de sangre, tipo de situación. Ahora, vamos a enfocarnos un poquito al área de riesgo laboral para el personal de enfermería ante el VIH. Esto, los trabajadores de salud son médicos, enfermeras, químicos, odontólogos, empleados, estudiantes, voluntarios que dentro de sus actividades de atención tienen contacto con sangre u otros fluidos biológicos potencialmente infectados con el VIH. ¿Sale? ¿Esto qué nos quiere decir? Que las modalidades de transmisión de VIH a través de la sangre abarcan inoculación percutánea, punciones, que es lo más completo, contaminación por heridas abiertas o piel o pérdida de continuidad y exposición de las mucosas. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que todos somos personal de riesgo ante esta situación, ¿sale? La exposición percutánea por cortaduras, eso sí pueden anotarlo, y por favor ahí, que son causas de la mayoría de las infecciones de los trabajadores de salud. Nosotros somos los que estamos más exposición en este apartado, que fue lo que les presenté en las primeras diapositivas. El riesgo promedio de infección posterior a la exposición con sangre infectada con el VIH 0.3, es decir, 1 por cada 300 trabajadores. A su vez, el riesgo después de una exposición de mucosa estima el promedio de 0.1, al igual al posterior de contacto con sangre infectada con la piel intacta. Al momento no se han reportado casos debidos de una exposición de piel intacta a una pequeña cantidad de sangre. Eso quiere decir que, por ejemplo, si no nos pusimos sangre, no nos pusimos guantes, perdón, hicimos un procedimiento y tuvimos un contacto con sangre a nuestra piel, no es un riesgo alto para nosotros contraer el virus, al menos que también nosotros tengamos una puerta abierta y por ahí en esa puerta, que sea una herida que nosotros tengamos, puede entrar la sangre o el virus, ¿sale? Pero por lo regular es más la punción en esta situación. Recomendaciones para la profilaxis post exposición, que es cuando nosotros tenemos el riesgo, cuando tenemos una pinchadura. La piel o las heridas que hayan tenido contacto con producto de riesgo para la infección deben ser lavadas inmediatamente con agua y jabón y ser presionadas para que favorecer la salida del sangrado. El caso de contacto con mucosas, el lavado será solo con agua. No existe evidencia que muestre que el uso de agentes antisépticos utilizados en cirugía reduzca el riesgo de infecciones por el VIH. ¿Sale? Entonces, la evaluación de riesgo de la infección después de la exposición se debe establecer riesgo de infección y evaluar la profilaxis a la evaluación de riesgo que considera. Esto no quiere decir que a todo paciente que tenga un riesgo, que si a mí me cayó o me salpiqué de sangre en alguna parte de piel o mucosa, no quiere decir que ya tenga una profilaxis post exposición para poder iniciar tratamiento retroviral. Aquí pues tenemos el tipo de producto biológico con que se tuvo la exposición, con qué tuvimos el biológico o cuál fue la exposición que tuvimos, la vía de contacto, por lo regular pues es cutánea, que es cuando hay una pinchadura de piel, por lo regular pues es cuando es en brazos, en manos, y la intensidad de la exposición en cantidad y tiempo. También hay pacientes que se está trabajando que tienen jeringas, que tienen agujas y todavía no se ha utilizado como tal el material y con eso ellos mismos se pinchan y quieren también que se les inicie tratamiento de acuerdo a la posexposición. Hay que valorar, hay que considerar, hay que revisar si aplica o no aplique para cualquier toma de exámenes para valorar el estado serológico del usuario y del trabajador de salud. Principalmente, pues, ¿qué nos dice? Que todo trabajador de salud de la exposición ocupacional debe ser evaluado en su condición serológica respecto a la infección. ¿Qué nos quiere decir esto? Que vamos a revisar tanto al paciente, si ver si el paciente tiene alguna infección de transmisión sexual, en este caso enfocándonos a hepatitis C o VIH, y también al trabajador de la salud, hacerle pruebas de VIH también, porque también ver que pacientes que tal vez tienen el virus, tienen el SIDA,
y el trabajador de salud tiene el accidente laboral. Pero pues también vemos también en estas situaciones que trabajadores de salud se les hace la prueba también a ellos en ese momento y salen reactivos. ¿Qué quiere decir? Que estos pacientes ya se habían infectado o estos trabajadores de la salud ya se habían infectado y ellos desconocían anteriormente que ya tenían este virus. Entonces también para hacer una pesquisa y también para iniciarles también y recibir de forma específica lo que viene siendo. ¿Qué nos dice que es el PrEP? Nos dice que es la profilaxis exposición usada para prevenir el VIH. Esto pues aplica a pacientes que tienen exposición con pacientes que ya tienen el virus y tienen el contacto sexual o directo con ellos. Esto pues se aplica más que nada a pacientes que pues van por su tratamiento conjuntamente y se toman el tratamiento, pero pues con el riesgo de que pues puedan infectarse, pero aún así se toman el PrEP. El PEP, pues es el que tenemos nosotros, que es el de profilaxis de emergencia, que es el que aplica más que nada para personal de salud, en la situación que ya se les explicó, usada dentro de las 72 horas posterior a una posible exposición al VIH que previene la transmisión del virus. Y el TAR, que es el tratamiento que se le da a todos los pacientes, tratamiento antiviral a todos los pacientes que estén con VIH seropositivo SIDA. ¿Qué hacer en un caso de un resultado reactivo? Enviar al paciente a epidemiología para su notificación y seguimiento, solicitar el apoyo a psicología para la contención, referencia a Capacits, toma y envío de muestras para su diagnóstico confirmatorio. Toda persona con VIH confirmada debe ser referida a una unidad de atención especializada, el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención de SIDA, Infecciones de Transmisión Sexual, Capacits. Tenemos dos, Capacits Capacits Celaya, Capacits Irapuato y Capacits León. Ahora, si tienen ustedes una exposición y tienen una pinchadura con un paciente que realmente sea paciente con VIH, y ahí ustedes consideran que tuvieron una exposición directa, que el paciente le fue una toma de sangre, esa toma de sangre ustedes fue un accidente y se funcionaron erróneamente, eh, se hacen las pruebas que el personal, el trabajador de salud no tenga el VIH y pues ahí en esta situación también se notifica al área de epidemiología para darle seguimiento. Cabe recalcar que este PEP o este tratamiento de emergencia se da únicamente a pacientes de acuerdo a su derecho a biencia. Por ejemplo, si tenemos pacientes que no tenemos ninguna derecho a biencia a salud, se va a Capacits, que es lo que les estoy mostrando en este momento en los tratamientos. Pacientes que tienen ISSSTE se van hasta el ISSSTE y es en el ISSSTE de León. Pacientes que tienen IMSS se van hasta la T1 y se les va a otorgar su tratamiento, pero se tiene que otorgar de forma inmediata, tiene que haber una movilización y una comunicación de forma directa para que se les alcance a dar este tratamiento, que es lo que ya se les comentó, que es dentro de las primeras 72 horas para que tenga un éxito la post-exposición que tengan y así evitar la infección ante este tipo de situaciones. Pero siempre la notificación con epidemiología, el apoyo con psicología también para la contención también por cualquier. Bueno, pues sería todo de mi parte. Espero esta pequeña ponencia haya sido favorable para ustedes. Espero anoten y los puntos más importantes que sea para ustedes. Siempre protéjanse, siempre cualquier procedimiento de cualquier paciente que no desconocemos si tiene algún infección de transmisión sexual o algún virus en el cual nosotros desconozcamos, porque pues los signos y síntomas o las definiciones operacionales hoy en día son muy parecidas. Lo que viene siendo signos y síntomas de acuerdo a lo que viene siendo pandemia son muy parecidos los signos y síntomas, pero siempre hay que pensar en VIH, siempre hay que revisar los signos y síntomas, siempre hay que hacer una pesquisa y preguntar de dónde vienen los signos y síntomas, por qué tuvo esto, a consecuencia de qué tuvo ese padecimiento, por qué conllevó a que llegara al hospital, por qué no se atendió en un primer nivel de atención, por qué llegó a un hospital, por qué ahorita está en el área de cirugía, por qué ahorita está en el área de medicina interna. Revisar todo este tipo de situaciones y siempre tener sus medidas de bioseguridad, porque primero como personal de trabajadores son ustedes y ante cualquier situación recuerden que están protegidos también de acuerdo a las exposiciones que tienen, pero siempre y cuando hay un lineamiento y hay seguimientos a seguir, que es lo que ya se les comentó. No es únicamente iniciarles el tratamiento post exposición, sino hay que revisar
bien los puntos, y si el paciente amerita realizarle su tratamiento, inmediatamente a las instancias correspondientes que sean derechohabientes de las instituciones de salud que ustedes correspondan. De mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Espero les haya servido. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias. Estamos para apoyarlos en la jurisdicción sanitaria número 4 en el programa de VIH, infecciones de transmisión sexual. Cuídense mucho y hasta luego.